Saludos y bienvenidos a una nueva clase de la asignatura aritmética, álgebra y geometría. Justamente enfocándonos en el área de la geometría, en esta oportunidad estaremos estudiando algunos conceptos básicos de la geometría plana. Es necesario entonces que comencemos con algo de historia, porque la geometría plana, la que estudiamos en educación primaria, inclusive muchas de las cosas que estudiamos en bachillerato, se la debemos a Euclides de Alejandría. ¿Y quién fue Euclides de Alejandría? Euclides nació en Grecia alrededor del año 325 a.C. y se cree que murió alrededor del año 265 a.C. Él fue profesor de la escuela de Alejandría y se cree que fue uno de sus fundadores. Y la relevancia de Euclides en la matemática y específicamente de la geometría es que él tiene una obra importantísima que son los elementos. En esa obra, que son 13 libros, él recopiló el conocimiento matemático que existía para su época y lo sistematizó. De manera que esa sistematización es la que nos llega en nuestra era y de alguna manera esa obra expone la geometría como un sistema formal, axiomático, deductivo, que consta de definiciones, postulados y teoremas que se demuestran a partir de los postulados. Ahora bien, ¿por dónde debemos empezar a estudiar la geometría euclidiana? Euclides partió de 3 elementos básicos, que son el punto, la recta y el plano. Y para Euclides estas fueron nociones que él intentó definir. Fíjense, Euclides definió el punto como aquello que no tiene partes. Definió la recta como aquella que descansa según igualdad sobre sus puntos. Y definió el plano como aquello que descansa según igualdad sobre sus rectas. Fíjense que estas 3 posibles definiciones son muy descriptivas, son muy intuitivas. Y formalmente no se utilizan estas definiciones. Por esa razón y por razones prácticas para construir el edificio a partir del cual se pueden hacer cosas en geometría, existen entonces estas 3 nociones primitivas. ¿Por qué son nociones primitivas? Porque no se definen. Todo el mundo tiene una idea clara y casi todos coincidimos en qué es el punto, qué es una recta y qué es el plano. Por lo tanto, esos son los 3 elementos, insisto, que no se definen en geometría. Sin embargo, existe claridad sobre qué cosas son, qué objetos son, a qué cosas se les puede asociar, y por eso son nociones primitivas. Además de las nociones primitivas, también es importante definir lo que es un postulado, porque en los libros de Euclides los postulados cumplen un papel muy importante. Los postulados son verdades evidentes en sí mismas. Entonces, son propiedades, son proposiciones que se presentan, que se enuncian y que todo el mundo coincide en aceptar como verdaderas. Uno de los postulados asociados a Euclides tiene que ver con la relación entre los puntos y las rectas. Y en este caso
¿cómo podemos asociar esos dos elementos, esas dos nociones primitivas? Veamos entonces lo siguiente. Fíjense, tenemos un punto A, un punto B, puntos distintos. Dados esos dos puntos, existe exactamente una recta que los contiene. Existe una única recta que pasa por esos puntos. También cuando vemos esa representación podemos decir que toda recta tiene al menos dos puntos. Entonces, esta es una primera caracterización de la recta y también es una primera caracterización de la relación que existe entre los puntos y las rectas. Insisto, dos puntos definen una recta, o teniendo dos puntos, con ellos puedo construir, dibujar, trazar una recta. Seguimos trabajando con la recta. En esa recta hay al menos dos puntos A y B, y esos dos puntos determinan un elemento bien importante, que es el segmento AB. Y ahí está la notación. El segmento AB es un conjunto que está formado por los puntos A y B de la recta, unido con un conjunto de puntos genéricos que estamos llamando P, que pertenecen a esa recta, pero particularmente son los puntos que están comprendidos entre A y B. Entonces, tenemos el segmento AB. Justamente los puntos A y B son los extremos de ese segmento, y como esa porción de recta tiene principio y fin, es decir, tiene extremos, esa distancia entre los puntos yo la puedo medir, y justamente esa medida de esa distancia es lo que conocemos como la longitud del segmento. Entonces allí podemos utilizar la unidad de medida que mejor nos convenga, que puede ser en milímetros o en centímetros o en metros o en kilómetros. Además, todo segmento tiene un punto que estamos llamando M, que lo divide en dos partes iguales. Fíjense que ese punto M está entre A y B, es decir, es un punto que pertenece al segmento, pero de manera particular lo divide en dos partes iguales. Fíjense entonces que la distancia entre A y M es igual a la distancia entre M y B. Ese punto M es el que llamamos punto medio del segmento. Entonces, vale la pena preguntarnos qué pasa con todos estos elementos, puntos, rectas, segmentos en la matemática escolar. En la educación primaria se introduce la noción de líneas y de manera más específica se definen líneas curvas y líneas rectas. Fíjense en la representación que tenemos en la lámina. En el caso de la línea curva, estamos hablando de ese trazado que se hace a mano suelta o a mano alzada con un lápiz, con un creyón, con un color, con un marcador, que simplemente es con la mano suelta. Entonces allí tenemos una primera caracterización muy intuitiva y muy cotidiana de lo que es la línea curva. Esa línea puede clasificarse en abiertas y cerradas. Cuando decimos cerrada, es que entonces del conjunto de puntos en el plano, yo tengo un conjunto de puntos que están en la línea curva, hay un conjunto de puntos que están encerrados, por decirlo de alguna manera, por esa línea curva, y queda un conjunto de puntos que queda fuera de esa línea curva. Entonces, insisto, la línea curva puede ser abierta y cerrada. Si nos vamos ahora hacia la línea recta,
vamos a entender como línea recta lo que estamos definiendo en la geometría euclidiana como recta. ¿Ok? Esa es la recta que aquí estamos definiendo. Ahora bien, se habla de línea poligonal. Y la línea poligonal es la que está formada por segmentos de recta, que es lo que acabamos de definir. Entonces observen las figuras que tenemos asociadas a la línea poligonal, porque la línea poligonal también puede ser abierta y cerrada. Fíjense que en los dos casos la línea poligonal está formada por segmentos de recta. Y se hace evidente el caso en que tengo una línea poligonal cerrada y una línea poligonal abierta. ¿Ok? Si seguimos analizando el caso de la línea poligonal, específicamente la línea poligonal cerrada, y ahí tenemos una muestra, una figura formada por 4 segmentos. Esa línea poligonal formada por 4 segmentos, si adicionalmente yo considero la porción del plano limitada por esa línea poligonal cerrada, o considero, dicho de otra manera, la región del plano que queda encerrado por esa línea poligonal, entonces definimos el polígono. La palabra polígono significa figura de muchos lados. Los polígonos tienen diversas clasificaciones. La clasificación que normalmente manejamos en la escuela primaria es la de el número de lados, es decir, clasifico el polígono de acuerdo al número de lados. Si tiene 3 lados, es decir, 3 segmentos que conforman esa línea poligonal, tengo el triángulo. Si tiene 4 segmentos, esa línea poligonal es un cuadrilátero. Si tiene 5 lados es el pentágono. Si tiene 6 lados es el hexágono. Si tiene 7 lados es el heptágono. Si tiene 8 lados es el octágono. Y así yo puedo seguir sumando lados a esa línea poligonal para poder definir el polígono. Esa es la clasificación más común, más usual, la que normalmente se maneja en educación primaria, pero no es la única, porque además los polígonos pueden ser regulares o irregulares. Un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados de igual medida y todos sus ángulos de igual medida. Por el contrario, el polígono es irregular si no todos sus lados tienen la misma longitud y no todos sus ángulos tienen la misma medida. Ahí tenemos un ejemplo con esas dos figuras de polígono regular e irregular. Pero adicionalmente, el polígono puede ser cóncavo o convexo. Y vean allí las figuras que caracterizan a ese o a esos dos tipos de polígonos, cóncavo y convexo. ¿Cómo definimos figuras cóncavas y figuras convexas? Veamos en primer lugar la definición de figura convexa, que es esa figura que si yo considero un par de puntos en esa figura, en la región interior, entonces ese segmento definido por esos puntos me queda completamente contenido en la figura. Vean las figuras que aparecen allí y vean los segmentos. Los extremos de esos segmentos son puntos en la región interior del polígono. Y cuando yo trazo el segmento me queda completamente contenido en el polígono. Vean ahora entonces las siguientes figuras. Esas figuras no son convexas. No se cumple la definición de figura convexa. Fíjense que en todos los casos estoy escogiendo un par de puntos en la región interior de la figura. Sin embargo, cuando trazo el segmento definido por esos puntos, el segmento no me queda completamente contenido en la figura. Hay una parte del segmento que queda en la región exterior de la figura. En ese caso, estas figuras son cóncavas.
Otra manera de identificar las figuras cóncavas y convexas es esto que tenemos en la lámina. Fíjense en el caso de las figuras convexas que se está trazando una recta sobre uno de los lados de la figura. Puede ser cualquier lado de la figura. Y quiero que también observen que toda la figura queda en un mismo lado de la figura. Eso ocurre cuando la figura es convexa. Por el contrario, si intentamos hacer lo mismo con las otras figuras que tenemos en la parte inferior de la lámina, escojo un lado cualquiera de la figura, trazo una recta por ese lado, porque dos puntos determinan una recta y por allí yo puedo trazar una recta. Fíjense lo que sucede. La figura queda repartida en ambos lados de la figura. O dicho de otra manera, la recta corta la figura en dos partes. Entonces, en este caso tenemos figuras cóncavas. Para seguir ampliando los conceptos básicos de la geometría plana, los invito a ver la segunda parte de esta lección.